Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la segunda porción de la Parashá Beshalach. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 14, versículos del 9 al 25. Y vimos cómo al final del capítulo anterior, al faraón se le notificó que el pueblo de Israel huía, y tanto él como los siervos del faraón se volvieron contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Entonces la escritura comienza a relatarnos que el faraón sale al encuentro para tratar de regresar al pueblo de Israel a Egipto. Y vimos como el pueblo estaba como entre la espada y la pared, porque el lugar donde el Eterno los condujo tenía una estructura bien particular. Es como si ellos estuvieran atrapados entre el Mar Rojo o Mar de los Juncos y toda el área de las planicies altas, como si fueran montañas que tenían detrás. Era como si ellos estuvieran entre la espada y la pared. Y cuando los egipcios alcanzaron a los israelitas, ellos se encontraban en un callejón sin salida, en el área de Pihahirot, literalmente boca de los desfiladeros. Y en cierta forma, los israelitas quedaron así, entre la espada y la pared, porque tenían el ejército egipcio descendiendo por el cañón, o sea, por el área montañosa, y por el otro lado estaban frenados, no podían continuar porque tenían el Mar Rojo o Mar de los Juncos frente a ellos. No podían huir, aunque hubiesen querido, aunque lo hubiesen intentado. Éxodo 14:10 dice: y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno. Si el clamor de los israelitas hubiera sido un grito de socorro y una petición de ayuda, hubiera estado bien. Tristemente, hermanos, lo que salió de su corazón fue queja y reclamo, no una petición. Éxodo 14 del 11 al 12 nos dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Tristemente, a pesar de todo lo que el Eterno había hecho por el pueblo de Israel, ellos ya se habían olvidado. Ya vamos viendo que no solamente los egipcios necesitaban aprender una lección de lo que iba a suceder aquí en el Mar Rojo. El Eterno permitió entonces que el faraón persiguiera a los israelitas, porque también ellos necesitaban aprender que su protección, su auxilio y su ayuda solamente venía de él. Los israelitas ya habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Y los israelitas parecían estar sufriendo de lo que hoy conocemos como el síndrome de Estocolmo. Esto es lo que sucede cuando una persona es secuestrada o es retenida en contra de su voluntad. Y en este síndrome, las víctimas llegan a creer que sus opresores son sus salvadores. Este mal recibe ese nombre por lo que ocurrió en un secuestro en Estocolmo. Unos terroristas tuvieron a un grupo de rehenes a quienes maltrataron física y emocionalmente, pero luego de su liberación, los rehenes hablaron maravillas de sus captores. Y los psicólogos explican que los prisioneros se acostumbran a su cautividad
y aún llegan a apreciar a los captores porque con ellos, de alguna manera, se sienten seguros. De manera similar, los israelitas llegaron a acostumbrarse a la vida de esclavitud en Egipto, donde se sentían seguros. Aunque vivían en condiciones de miseria y de maltrato, nunca les faltó comida ni techo. Sus necesidades eran cubiertas y no debían tomar decisiones arriesgadas. Por eso, aún tenían una dependencia emocional hacia Egipto. Israel necesitaba aprender a vivir en libertad, la cual conlleva riesgo y responsabilidad. Recién salidos de Egipto, los israelitas todavía tenían mentalidad de esclavo y no estaban preparados para entrar y conquistar la tierra prometida. Llevaban armas de guerra, de acuerdo a Éxodo 13, 17 al 18, pero todavía necesitaban cambiar su mente para estar preparados para el día de la batalla. Es por eso que entendemos que no tenían un ejército formado como tal. Ellos no sabían cómo defenderse. Tenían que ir por el desierto tomados de la mano del Eterno para poder transformar su mente y fortalecer su fe en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en su reacción al ver el ejército egipcio, los israelitas mostraron que tenían más miedo del faraón que del Eterno. Por eso, el Eterno preparó varias pruebas en el camino, no para que cayeran, sino para que las superaran y subieran de nivel, o se hicieran aliyá, para que cortaran su dependencia a Egipto y comenzaran a confiar plenamente en su Elohim. Si el Eterno permite que pasemos por pruebas, no importa cuál prueba sea, es para nuestra edificación, de acuerdo al libro de Santiago 1, del 2 al 4. Y en esta etapa inicial en el desierto, el Eterno va a llevar a Israel a enfrentar pruebas como parte del entrenamiento de su fe. Vamos a ver que la primera es aquí, en el Mar Rojo, con la persecución del ejército egipcio. Luego, más adelante, veremos el agua de Mara, las aguas amargas, el desierto de Sin, donde va a haber falta de alimento, Refidim 1, falta de agua, y en Refidim 2, el ataque armado. Y aunque estos eventos son de diversas naturalezas, todos, hermanos, comparten una meta en común: preparar a los israelitas para recibir la instrucción del Eterno de que como el pueblo del Eterno deben vivir, fortalecer su fe, y que los israelitas dejaran la mentalidad de esclavos para poder recibir una nueva y renovada, transformada mente, como dice la Escritura, que debemos tener. Y a pesar, hermanos, de las quejas y de que el pueblo no estaba reconociendo todas las maravillas que el Eterno había hecho, si dependiera de los israelitas, ellos hubieran regresado con los egipcios con la cabeza agachada y les hubieran servido como esclavos para siempre. Pero sabemos que ese no era el plan del Eterno y Moisés lo sabía. Ante una amenaza, el instinto nos lleva a correr y huir. Pero es interesante que la instrucción de Moisés fue lo opuesto: quedaos quietos. Y la siguiente instrucción es simple: ved. Lo que verán es la salvación de Yud-Hei Bat-Hei. En hebreo, Yeshua Yud-Hei Bat-Hei. Y lo que ya nunca verán jamás es a los egipcios. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, quedaos quietos y ved la salvación del Eterno que Él hará hoy con ustedes, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya no más nunca los verán. Y esta expresión de que nunca más los volverán a ver,
Algunos rabinos judíos lo interpretan no como una promesa, sino como un mandamiento. Nunca más vuelvan a ver así a los egipcios. En otras palabras, el Eterno les está diciendo que ya no vuelvan a ver a Egipto como su salvación. Y hay un texto en el libro de Deuteronomio que apoya esta interpretación rabínica. Entre las bendiciones y las maldiciones que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28, la última maldición que llegará si el pueblo desobedece es que regresarán a Egipto como esclavos. Deuteronomio 28, del 6 al 67, y allí cita esta frase que Moisés les dijo en el Mar Rojo. Dice así, Deuteronomio 28, 68, y te haré volver al Señor a Egipto en naves por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a verlo. Y allí os ofreceréis en venta como esclavos y esclavas a vuestros enemigos, pero no habrá comprador. La última consecuencia de la desobediencia, hermanos, es regresar al punto de partida en la redención, la esclavitud en Egipto. La tentación de confiar en Egipto o en el mundo más que en el Eterno no es exclusivo de la generación que salió de Egipto. Hoy día los vemos esto diariamente. En tiempos de Isaías, el pueblo de Israel volvió a tener esa tentación y el profeta les advirtió que no lo hicieran. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen su esperanza en carros porque son muchos y en caballeros porque son valientes y no miraron al Santo de Israel ni buscaron al Eterno. Mas Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender el Eterno su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Imaginémonos el momento en el que se encuentra el pueblo de Israel en este momento. El pueblo está frente a un mar que ellos no podían cruzar y detrás venían sus opresores para llevarlos prisioneros de regreso. Tal vez Moisés no sabía exactamente cómo el Eterno los salvaría, pero por fe sabía que lo iba a hacer, porque el propósito de salir no era morir en el intento y mucho menos en el desierto. Moisés les dijo que el Eterno haría el milagro y todo lo que ellos debían hacer es permanecer quietos. Otras traducciones bíblicas dicen, guardarán silencio, estarán callados. Y evidentemente Moisés se puso a orar en ese momento porque el Eterno le respondió. Curiosamente, el Eterno le dijo que hiciera algo que no esperaba. Entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel, por medio del mar, en seco. Éxodo 14, del 15 al 16. El Eterno le dijo a Moisés que él iba a abrir un camino donde no había. Pero antes, el Eterno esperaba que el pueblo caminara en fe, creyendo en aquello que no veían. Romanos 8, 24 al 25 dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, pues lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Mas si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. El milagro no terminaba allí. El Eterno tenía un plan también para los egipcios, a pesar de todas las señales que vieron
ellos no tuvieron temor del Elohim de Israel y continuaron persiguiendo a su pueblo. Al final del cuenta, todo lo que iba a suceder, hermanos, iba a ser para la gloria y la exaltación del único Elohim verdadero. Shalom, shalom.